En el video de hoy, les traemos una historia llena de emociones, coraje y determinación que les tocará el corazón. Es la historia de una anciana que, antes de fallecer, decidió cumplir todos los sueños que había dejado de lado durante su juventud, algunos de ellos llenos de riesgo y aventura. A lo largo de este relato, conoceremos cómo el deseo de vivir intensamente hasta el último momento la llevó a desafiar sus propios límites, y cómo logró cumplir cada uno de esos sueños que por tanto tiempo había guardado en su corazón. Si te gustan las historias de superación y valentía, te invito a suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestras próximas historias inspiradoras. Y si esta historia te conmueve, deja en los comentarios la frase, "que mi familia sea eterna", para recordar la importancia de valorar a nuestros seres queridos mientras aún estamos a tiempo. Ahora, déjame contarte la historia de esta extraordinaria mujer. Hace muchos años, cuando era joven, esta anciana, a quien llamaremos Clara, tenía una vida llena de sueños y aspiraciones. Clara era una mujer llena de energía, con un espíritu aventurero que la impulsaba a querer explorar el mundo, aprender cosas nuevas, y vivir experiencias que la hicieran sentir verdaderamente viva. Sin embargo, la vida, con sus giros inesperados y sus desafíos, la llevó por un camino diferente. Desde muy joven, Clara tuvo que enfrentar responsabilidades que no había planeado. A los 18 años, perdió a sus padres en un trágico accidente y se vio obligada a hacerse cargo de sus 3 hermanos menores. La vida de aventuras que soñaba se desvaneció rápidamente cuando tuvo que asumir el rol de madre, cuidando y protegiendo a sus hermanos como si fueran sus propios hijos. Trabajaba largas horas en una fábrica, sacrificando sus propios deseos para asegurar que sus hermanos pudieran tener una vida mejor. Los años pasaron, y Clara, aunque siempre con una sonrisa en el rostro, no podía evitar sentir una punzada de tristeza cada vez que pensaba en todos los sueños que había dejado atrás. Sus deseos de viajar por el mundo, de aprender a volar un avión, de escalar montañas, todo parecía tan lejano, casi irrealizable. A medida que sus hermanos crecieron y formaron sus propias familias, Clara sintió que había cumplido con su deber, pero también se dio cuenta de que había sacrificado su juventud y sus sueños por los demás. La vida de Clara siguió su curso, y aunque siempre fue una mujer respetada y querida por todos, en su corazón había un rincón lleno de deseos no cumplidos. Se casó, pero su matrimonio fue más una alianza práctica que un amor apasionado. Nunca tuvo hijos propios, y su esposo, un hombre de carácter fuerte y conservador, no compartía sus sueños de aventura. Así que Clara vivió una vida tranquila, dedicándose a su hogar y a su familia, pero sin la chispa de la aventura que tanto había deseado. Cuando Clara llegó a la tercera edad, ya siendo viuda y con sus hermanos y sobrinos dispersos por el mundo, comenzó a reflexionar sobre su vida. Se dio cuenta de que había pasado demasiado tiempo posponiendo sus sueños, esperando el momento adecuado que nunca llegó. Y fue entonces cuando algo cambió dentro de ella. Consciente de que no le quedaba mucho tiempo, Clara decidió que no podía seguir esperando. Con una determinación renovada, hizo una lista de todos los sueños que había dejado de lado durante tantos años, y se propuso cumplir cada uno de ellos, sin importar lo que costara. Así comenzó la increíble aventura de Clara, una anciana que, con más de 80 años, decidió que era el momento de vivir plenamente. Aunque sus sueños eran ambiciosos y peligrosos, ella no se dejó intimidar. Ahora que conoces su historia, prepárate para descubrir cómo Clara, a pesar de su avanzada edad, logró cumplir cada uno de sus sueños, enfrentando riesgos y desafiando las expectativas de todos a su alrededor. Uno de los primeros sueños en la lista de Clara era algo que había imaginado desde su juventud: volar en un globo aerostático. Desde pequeña, había tenido una fascinación por el cielo. Recordaba claramente las tardes en su pueblo natal, cuando se acostaba en la hierba fresca mirando las nubes moverse lentamente, imaginando que sentiría estar allá arriba, flotando en el aire, sintiendo la libertad absoluta que solo el cielo podía ofrecer. Pero la vida, con sus responsabilidades y compromisos, siempre había impedido que Clara cumpliera este deseo. Ahora, a sus 82 años, decidió que ya no esperaría más. La planificación no fue sencilla. Clara no tenía idea de dónde encontrar un globo aerostático ni de cómo organizar un vuelo. Afortunadamente,
con la ayuda de uno de sus sobrinos, que se conmovió al conocer su lista de sueños, logró encontrar una pequeña empresa en un pueblo cercano que ofrecía paseos en globo. El día que Clara se dirigió al lugar, sentía una mezcla de emoción y nerviosismo. Sus manos temblaban un poco mientras se abrochaba el cinturón de seguridad en la canasta del globo, pero su corazón latía con fuerza, lleno de anticipación. Cuando el globo comenzó a elevarse, Clara sintió como el suelo se alejaba lentamente, y el viento fresco acariciaba su rostro. A medida que ascendían, el paisaje se desplegaba bajo sus pies en un mosaico de colores, campos verdes, ríos serpenteantes, y pequeñas casas dispersas que parecían juguetes desde esa altura. Clara se aferró al borde de la canasta, cerró los ojos por un momento y dejó que la sensación de volar la envolviera. En ese instante, todos los años de sacrificio y las oportunidades perdidas se desvanecieron, y solo existía el ahora, el presente, con el cielo abierto sobre su cabeza y la tierra muy por debajo de ella. El vuelo duró cerca de 1 hora, pero para Clara, fue como si el tiempo se hubiera detenido. Cuando finalmente aterrizaron, Clara sintió que algo dentro de ella había cambiado. Había cumplido uno de sus sueños más antiguos, y aunque fue solo una experiencia, era el símbolo de que aún tenía el poder de decidir su propio destino, incluso a esa edad. Su sobrino la esperaba con una gran sonrisa, y Clara, con lágrimas en los ojos, le agradeció por haberla ayudado a vivir ese momento tan especial. La felicidad que sentía era indescriptible, una mezcla de logro personal y libertad que nunca había experimentado antes. El segundo sueño que Clara se propuso cumplir fue mucho más arriesgado, pero también había sido uno de los que más había anhelado desde su juventud: conducir una motocicleta a toda velocidad por una carretera desierta. En su juventud, había sido una chica atrevida, con una fascinación por la velocidad y las máquinas. Recordaba cómo su corazón se aceleraba cuando veía a los motociclistas pasar por su pueblo, y cómo imaginaba la sensación de libertad que debía sentir al estar sobre una de esas máquinas rugientes. Pero, como tantas otras cosas, este sueño también quedó relegado a un rincón de su memoria. Sin embargo, el deseo nunca desapareció. Así que un día, después de haber volado en el globo, Clara decidió que era el momento de hacer algo realmente audaz. Contactó a un club de motociclistas en una ciudad cercana, donde explicó su deseo. Al principio, los miembros del club se mostraron escépticos. ¿Una mujer de 82 años queriendo montar una motocicleta? Les parecía una locura. Pero la determinación en los ojos de Clara los hizo reconsiderar. Acordaron darle una oportunidad, prestándole una motocicleta y organizando un recorrido por una carretera segura y poco transitada. El día del paseo, Clara llegó con una chaqueta de cuero que había guardado durante años, esperando el momento adecuado para usarla. Se sintió como una joven otra vez, llena de adrenalina y emoción. Uno de los motociclistas, un hombre amable llamado Carlos, le enseñó los aspectos básicos, cómo manejar el acelerador, los frenos, y cómo mantener el equilibrio. A pesar de la dificultad inicial, Clara se esforzó por aprender. Con cada vuelta que daba en el estacionamiento, ganaba más confianza, hasta que finalmente estuvo lista para salir a la carretera. Cuando finalmente arrancó la motocicleta y sintió el viento en su rostro, Clara supo que había tomado la decisión correcta. El rugido del motor bajo ella, la velocidad que sentía a medida que avanzaba por la carretera desierta, todo era tal como lo había imaginado, e incluso mejor. Durante esos momentos, Clara no era una anciana de 82 años, sino una mujer libre, viva y llena de energía. La carretera parecía no tener fin, y Clara se dejó llevar por la sensación de velocidad, el paisaje pasando a su lado en un borrón de colores. No importaba nada más, solo la carretera, la máquina y el viento que le devolvía la juventud perdida. Cuando finalmente regresó al punto de partida, exhausta pero exultante, Clara supo que había superado otro de sus miedos y cumplido un sueño que había guardado durante toda su vida. Los motociclistas la recibieron con vítores y aplausos, sorprendidos y admirados por su valentía. Clara sonrió, sintiendo una felicidad profunda que nunca había experimentado.
Había cumplido 2 de sus sueños más antiguos y peligrosos, y eso le dio la fuerza para seguir adelante con su lista, sin importar cuán difícil o arriesgada fuera la próxima aventura. Clara comprendió entonces que los sueños no tienen fecha de caducidad, y que, con determinación y coraje, es posible cumplirlos en cualquier etapa de la vida. El tiempo pasaba lentamente en el bosque, pero para el niño, ahora convertido en un joven, los días se sucedían con una rutina marcada por la naturaleza. Habían pasado 15 largos años desde que fue abandonado en aquel lugar, 15 años desde que su vida había dado un giro tan radical que casi no recordaba su existencia anterior. La manada de perros que lo había criado se había convertido en su única familia, en su mundo entero, y juntos habían construido una vida de supervivencia, amor y lealtad. El joven había crecido robusto y fuerte. Su cuerpo, ágil y resistente, estaba marcado por las cicatrices de innumerables encuentros con los peligros del bosque. Sus ojos, claros y atentos, reflejaban la sabiduría adquirida a través de las estaciones, a través de los inviernos gélidos y los veranos ardientes. Se había vuelto un cazador excepcional, capaz de moverse con una destreza que habría asombrado a cualquier ser humano. Sin embargo, en su corazón, había un vínculo inquebrantable con los perros que lo habían criado, una lealtad y un amor que superaban cualquier otro sentimiento. Los miembros de la manada, que en su infancia habían sido sus protectores, ahora envejecían. El paso del tiempo era implacable, y poco a poco, los perros que habían sido sus compañeros durante tantos años comenzaron a mostrar signos de agotamiento. El primero en caer fue uno de los perros más jóvenes en la época en que el niño había llegado, pero que ahora, como todos, había envejecido. El perro, que había sido un compañero de juegos, un amigo fiel en la juventud del joven, empezó a mostrar dificultades para moverse. Sus patas, antes ágiles y rápidas, comenzaron a fallarle. Sus ojos, que siempre habían brillado con energía, se opacaron. El joven lo cuidó con la misma dedicación con la que había sido cuidado de pequeño, pero el día llegó en que el perro, con un último suspiro, dejó este mundo. El dolor que sintió el joven fue profundo, una mezcla de tristeza y una sensación de pérdida que no había conocido antes. El perro había sido como un hermano, y su muerte dejó un vacío que no podía llenar. Siguiendo las tradiciones que había observado en la manada, el joven decidió enterrar al perro en un lugar especial del bosque, bajo un gran roble que se alzaba majestuoso en el claro donde había sido abandonado tantos años atrás. Cavó la tumba con sus propias manos, y allí, con cuidado y respeto, depositó el cuerpo de su compañero. Los otros perros de la manada se reunieron en silencio, como si comprendieran la solemnidad del momento, y juntos, todos guardaron un luto silencioso. Este fue solo el primero de una serie de despedidas que el joven tendría que enfrentar. Con cada año que pasaba, otro miembro de la manada caía. El viejo líder, el perro de pelaje gris que había sido su protector desde el primer día, también comenzó a debilitarse. Su paso se volvió lento, y sus movimientos, antes llenos de autoridad y fuerza, se volvieron vacilantes. El joven lo observaba con el corazón encogido, sabiendo que el momento inevitable se acercaba. El perro que lo había salvado, que lo había guiado, que había sido su figura paterna, estaba envejeciendo rápidamente. El joven dedicó todo su tiempo a cuidar de su viejo líder, como una retribución por todos los años de protección y amor que había recibido. Buscaba los alimentos más fáciles de digerir, lo ayudaba a moverse cuando sus patas ya no podían soportar su peso, y en las noches frías de invierno, lo cubría con ramas y hojas para mantenerlo caliente. El viejo perro, a pesar de su debilidad, mantenía un vínculo profundo con el joven. Con su último aliento, se recostó junto a él, apoyando su cabeza en su regazo, como había hecho tantas veces en el pasado. El joven lo sostuvo con ternura, mientras el perro cerraba sus ojos por última vez, dejando escapar un suave suspiro. El dolor de perder al líder fue abrumador. Con su muerte, una parte del joven se sintió vacía, como si el peso de los años y de las experiencias compartidas se hiciera más pesado. El vínculo que habían compartido era más fuerte que cualquier otra relación que pudiera haber conocido, y su pérdida lo dejó con un profundo sentimiento de soledad. Ahora, él mismo debía asumir el rol que el viejo perro había dejado atrás,
cuidando de los pocos miembros restantes de la manada, que también estaban envejeciendo rápidamente. Los días se volvieron más lentos, y el joven comenzó a sentir el peso de la vida en el bosque. Las estaciones pasaban, y con cada cambio, otro perro de la manada caía, hasta que solo quedaron él y 2 perros más. Uno de ellos, una vieja hembra que había sido su compañera durante muchos años, comenzó a mostrar signos de fatiga. Ya no podía correr como antes, ni cazar, y sus días se pasaban descansando a la sombra de los árboles, mientras el joven la cuidaba con devoción. El día en que la vieja hembra murió, el joven sintió que su corazón se partía una vez más. La enterró junto a los demás, en el mismo claro bajo el gran roble, donde las tumbas de sus compañeros formaban una fila silenciosa, testigos de una vida compartida en el aislamiento del bosque. El último perro que quedaba era un joven cachorro que había nacido en los últimos años de la manada, el único que no había vivido los días de gloria de la familia que lo había criado. Este cachorro, aunque aún fuerte y lleno de vida, sentía la ausencia de sus mayores, y dependía completamente del joven para su supervivencia. Ahora, el joven y el cachorro estaban solos en el bosque, viviendo en un mundo que parecía más grande y vacío sin la presencia de la manada. El joven había pasado toda su vida entre perros, aprendiendo sus costumbres, viviendo bajo su protección, y ahora, con solo uno de ellos a su lado, se dio cuenta de cuánto había perdido. Pero a pesar de la tristeza, sabía que tenía que seguir adelante, que debía cuidar del último miembro de su familia como sus protectores lo habían cuidado de él. Las caminatas por el bosque se volvieron más silenciosas, y el joven empezó a sentir el peso de los años en su propio cuerpo. Aunque aún era joven en comparación con los perros que había conocido, había vivido una vida dura, llena de desafíos que lo habían moldeado de maneras que ni él mismo comprendía completamente. Había aprendido a ser fuerte, a sobrevivir en un entorno hostil, pero también había aprendido el valor de la lealtad, el sacrificio, y el profundo amor que puede existir entre diferentes seres. Un día, mientras caminaba con el cachorro por un sendero que solían recorrer con la manada, el joven se detuvo en un claro que nunca había visto antes. Allí, rodeado de altos árboles y con un arroyo que corría suavemente a través de él, decidió que este sería el lugar donde pasarían el resto de sus días. Construyó un refugio rudimentario, utilizando las habilidades que había aprendido durante años de observación y práctica. Allí, en ese lugar tranquilo, el joven y el cachorro vivieron juntos, compartiendo cada momento en una paz que solo podía venir después de tantos años de lucha. El joven sabía que la vida continuaba, que cada ciclo tenía un comienzo y un final, pero la memoria de los perros que lo habían criado nunca lo abandonó. Cada vez que pasaba por el gran roble, se detenía para honrar las tumbas de su familia, recordando con cariño y gratitud todo lo que le habían dado. Y aunque la tristeza seguía presente, también lo estaba la gratitud por haber vivido una vida tan llena de amor, incluso en las circunstancias más difíciles. El joven y el cachorro encontraron una rutina que los mantenía ocupados y conectados con la naturaleza que los rodeaba. Después de haber cumplido 2 de los sueños más audaces de su lista, Clara se sintió revitalizada, como si un nuevo propósito la impulsara. Ya no era solo una anciana que había dejado pasar sus oportunidades, sino una mujer decidida a exprimir hasta la última gota de vida que le quedara. A medida que revisaba su lista, 2 sueños más destacaban, ambos profundamente personales y desafiantes a su manera. El primero de ellos tenía que ver con una promesa que se había hecho a sí misma décadas atrás, escribir un libro sobre su vida. Desde que era joven, Clara había tenido una inclinación natural por las palabras. Amaba leer, y en sus años de juventud había escrito cuentos y poemas que solo unos pocos habían leído. Sin embargo, con el paso del tiempo y las responsabilidades de la vida, su sueño de escribir un libro se había desvanecido, relegado al fondo de su mente. A veces, mientras realizaba las tareas del hogar o cuidaba de sus hijos, se encontraba narrando mentalmente capítulos de su vida, imaginando cómo sería poner en papel todas esas experiencias, alegrías y dolores que había acumulado. Pero la inseguridad y la falta de tiempo siempre habían sido obstáculos insalvables. Ahora, con el tiempo apremiando y la lista de sueños disminuyendo, Clara supo que era el momento de enfrentar ese desafío. No sería fácil. Clara no había escrito nada serio en años,
y la idea de comenzar un libro desde cero la intimidaba. Pero también sabía que este era un sueño que no podía dejar de cumplir. Comenzó por comprar un cuaderno de tapas duras y un juego de plumas elegantes, queriendo que el proceso fuera especial desde el principio. Cada mañana, después de su taza de café, se sentaba en su escritorio junto a la ventana y comenzaba a escribir. Al principio, las palabras salían lentamente, como si estuviera desenterrando recuerdos enterrados bajo capas de polvo. Las primeras páginas fueron difíciles, llenas de tachaduras y correcciones, pero a medida que los días pasaban, Clara comenzó a encontrar su ritmo. Su vida se desplegaba ante ella en un torrente de palabras: la niñez en el campo, el primer amor, las dificultades de la maternidad, la muerte de su esposo, y los años solitarios que habían seguido. Clara escribía con una honestidad brutal, sin esconder nada, sin embellecer los hechos. Quería que su libro fuera un testimonio verdadero de su vida, con todas sus imperfecciones y logros. A medida que el cuaderno se iba llenando, Clara comenzó a sentir una profunda satisfacción. Escribir su vida no solo la ayudaba a cumplir un sueño, sino que también le ofrecía una manera de procesar todo lo que había vivido. Algunas noches, después de pasar horas escribiendo, se encontraba llorando sobre las páginas, no de tristeza, sino de liberación. Finalmente, había encontrado una forma de darle sentido a todo, de cerrar los capítulos abiertos y de dejar un legado para sus hijos y nietos. El proceso de escribir el libro tomó varios meses, durante los cuales Clara se sumergió en sus recuerdos, reviviendo momentos olvidados y reconciliándose con su pasado. Cuando finalmente escribió las últimas palabras, sintió una mezcla de alivio y tristeza. Al mirar el cuaderno completo, supo que había creado algo valioso, no solo para ella, sino para todos aquellos que vendrían después. Decidió que el libro no sería publicado, en cambio, lo guardaría en un lugar seguro, esperando el momento en que uno de sus nietos, algún día, lo encontrara y descubriera la historia de su abuela. Había cumplido otro sueño, y en el proceso, había sanado viejas heridas y encontrado una paz interior que nunca antes había experimentado. El siguiente sueño en su lista era uno que había acariciado desde su juventud, pero que siempre había parecido fuera de su alcance: ver el mar. Aunque había vivido toda su vida en el interior del país, Clara siempre había sentido una atracción inexplicable por el océano. Había visto fotografías y películas que mostraban vastas extensiones de agua, y en sus sueños, se imaginaba caminando por la playa, con las olas lamiendo sus pies y el viento salado despeinando su cabello. Pero las circunstancias de la vida, la falta de recursos, y más tarde, las obligaciones familiares, siempre habían puesto ese sueño en un segundo plano. Con la misma determinación que había mostrado al cumplir sus otros sueños, Clara decidió que ya no esperaría más. Había llegado el momento de ver el mar con sus propios ojos, de sentir su inmensidad y perderse en su horizonte infinito. Organizar el viaje no fue sencillo. Clara vivía en un pequeño pueblo, lejos de la costa, y el viaje requería planificación y recursos. Sin embargo, gracias a la ayuda de su familia y al dinero que había ahorrado durante años, finalmente logró organizar todo. El día en que partió hacia la costa, Clara sentía una mezcla de nerviosismo y excitación. No podía creer que, después de tantos años de esperar, finalmente estaba en camino de cumplir uno de sus sueños más grandes. El viaje en autobús fue largo, pero Clara disfrutó cada momento, mirando por la ventana cómo el paisaje cambiaba a medida que se acercaban al mar. Cuando finalmente llegaron a la costa, Clara bajó del autobús con el corazón latiendo con fuerza. A lo lejos, podía ver la línea del horizonte, y supo que su sueño estaba a punto de hacerse realidad. Al acercarse a la playa, Clara sintió una oleada de emociones que la abrumaron. El sonido de las olas, el olor salado en el aire, y la brisa marina que acariciaba su rostro la hicieron sentirse viva de una manera que no había experimentado en años. Se quitó los zapatos y caminó hacia la orilla, sintiendo la arena suave bajo sus pies. Cuando el agua fría tocó su piel, Clara cerró los ojos y dejó que las lágrimas rodaran por sus mejillas. Era un momento de pura felicidad, un sueño que finalmente se hacía realidad después de tantas décadas de espera. Pasó el resto del día en la playa, caminando a lo largo de la orilla, dejando que las olas la mojaran y respirando el aire salado profundamente.
Cada instante en el mar era un regalo, una experiencia que atesoraría por el resto de sus días. Al atardecer, se sentó en la arena y miró el sol descender sobre el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas. En ese momento, Clara sintió una conexión profunda con la naturaleza, con el mundo y con ella misma. Había cumplido otro sueño, y la paz que sentía en su corazón era indescriptible. Cuando finalmente regresó a su hogar, Clara sabía que, aunque le quedaban algunos sueños por cumplir, ya había logrado lo que se había propuesto. Había vivido experiencias que la habían transformado, que le habían dado un nuevo propósito y que le habían permitido reconciliarse con su pasado. Con cada sueño cumplido, Clara sentía que había recuperado un pedazo de sí misma, un fragmento de la joven que alguna vez había sido, y que ahora, al final de su vida, finalmente podía decir que había vivido plenamente. Con cada sueño cumplido, Clara había sentido que una parte de su alma se curaba, que las cicatrices invisibles del tiempo se desvanecían poco a poco. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, también sabía que su cuerpo se estaba debilitando, que el cansancio se apoderaba de ella con mayor frecuencia y que, a pesar de la vitalidad que había recobrado, el final de su camino estaba cada vez más cerca. Aún así, Clara no se detuvo. Continuó viviendo con una intensidad que desconcertaba a quienes la rodeaban. Pasaba más tiempo con sus hijos y nietos, compartiendo historias y risas, y sobre todo, transmitiéndoles la importancia de luchar por los sueños, sin importar la edad o las circunstancias. Siempre encontraba una razón para sonreír, para agradecer cada día que se le otorgaba, aunque en su interior sentía que el reloj estaba contando los últimos segundos. Un día, mientras paseaba por el jardín de su casa, Clara sintió una punzada en el pecho. Al principio, lo ignoró, pensando que se trataba de un simple malestar pasajero. Pero a medida que los días pasaban, la sensación se volvió más persistente, más dolorosa. Aunque intentaba ocultarlo, su familia se dio cuenta de que algo no estaba bien. Le insistieron en que fuera al médico, pero Clara, con la misma terquedad que la había llevado a cumplir sus sueños, se negó. No quería gastar los últimos momentos de su vida en hospitales, conectada a máquinas que solo prolongarían lo inevitable. Mi tiempo ya ha llegado, decía con una serenidad que sorprendía a todos. He vivido la vida que quise vivir, y no cambiaría nada de lo que he hecho. Estoy en paz. Sus palabras resonaban con una verdad simple y poderosa, y aunque su familia luchaba contra la idea de perderla, entendían que Clara había hecho las paces con su destino. Una mañana, Clara se despertó sintiéndose más débil de lo habitual. Sabía que el momento estaba cerca. Sin embargo, no había miedo en su corazón, solo una profunda calma. Pasó el día rodeada de sus seres queridos, quienes, aunque angustiados, intentaron mantener el ambiente ligero y alegre. Clara le sonrió, agradecida por la vida que había tenido, y por la oportunidad de despedirse de aquellos a quienes más amaba. Esa noche, Clara pidió que la llevaran a su habitación. Quería descansar en su cama, en la que había pasado tantas noches de reflexión y sueños. Mientras se recostaba entre las sábanas, miró a su alrededor, viendo las caras de sus hijos y nietos, y sintió una profunda gratitud. Había sido bendecida con una familia amorosa, había visto el mar, escrito su historia, enfrentado sus miedos y cumplido sus sueños. No quedaba nada más por desear. Con una voz suave y llena de amor, Clara les habló por última vez. He tenido una vida maravillosa, dijo, sus palabras llenas de paz. He cumplido mis sueños, he amado y he sido amada. Quiero que todos ustedes vivan sus vidas de la misma manera, sin miedo, con el corazón abierto. No dejen que el tiempo se les escape. Hagan lo que amen, luchen por sus sueños y cuiden los unos de los otros. Eso es lo que importa al final. Con esas palabras, Clara cerró los ojos, sintiendo una cálida paz envolverla. En su mente, volvió a la playa, sintiendo las olas lamer sus pies, el viento en su cabello, el sol poniéndose sobre el horizonte. Fue allí, en ese lugar de serenidad, donde Clara tomó su último aliento. Con una suave sonrisa en su rostro, su espíritu dejó su cuerpo, liberándose del peso del tiempo y volando hacia una eternidad donde los sueños no tenían fin.
su familia, aunque devastada por la pérdida, encontró consuelo en las últimas palabras de Clara y en la vida que había vivido. Sabían que había partido sin arrepentimientos, con el corazón lleno de amor y gratitud. En los días que siguieron, recordaron su vida con alegría y celebraron los sueños que había cumplido, inspirados por su coraje y determinación. En su funeral, los que la conocieron se reunieron para rendirle homenaje. No fue una ceremonia triste, sino una celebración de la vida. Contaron historias de la mujer que había vivido con una pasión inquebrantable, que había enfrentado cada desafío con una sonrisa y que había enseñado a todos a no temer a la muerte, sino a vivir la vida al máximo mientras se tuviera la oportunidad. El libro que Clara había escrito fue encontrado por uno de sus nietos, quien lo leyó con lágrimas en los ojos. Decidió compartirlo con la familia, y juntos, encontraron en sus palabras una guía para enfrentar sus propias vidas con la misma valentía y amor que Clara había mostrado. Los sueños de Clara no habían terminado con su muerte. Sus palabras, sus acciones, y su ejemplo vivieron en aquellos que la amaron, convirtiéndose en un legado de esperanza y determinación. Y así, aunque Clara había partido de este mundo, su espíritu continuó inspirando a otros a soñar, a amar y a vivir sin miedo.